¿Tú tienes alguna pregunta, tú que no eres del sector, sobre cafeína que hayas oído y que tenga la oportunidad? Básicamente da una idea de que la cafeína produce un efecto negativo, porque si bloquea algo que tenemos desarrollado de manera natural para controlar nuestro sistema de fatiga. Yo creo que la cafeína va por delante, pero tú eres Si tienes a un deportista que no está habituado a tomar cafeína y lo habitúas durante un determinado periodo, que durante ese periodo tienes que tenerlo muy controlado para medir. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal Fisiología de Ejercicio. Como sabéis, asociado a nuestra plataforma fisiologiaejercicio.com. Hoy tenemos un tema apasionante, no solo por la profundidad científica que tiene, sino porque, y ahora si no me corregirá nuestro invitado, probablemente sea, en mi opinión, la ayuda aerogénica número uno. Seguramente no solamente en la población de deportistas, sino también en la población general. Vamos a hablar de cafeína, de rendimiento, quizá de salud, mitos. Vamos a hablar en profundidad con uno de los, si no el mayor experto en cafeína del mundo. Me estoy refiriendo al profesor Juan del Coso, al cual le agradezco especialmente que haya aceptado la invitación. El profesor Juan del Coso es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es catedrático de Fisiología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tiene 20 años de experiencia docente, también 20 años de experiencia investigadora en varias líneas, aunque realmente la principal sea ahora nos dirá, la cafeína en todas sus vertientes. Es uno de los investigadores españoles más prolíficos, tiene más de 270 artículos publicados, ha recibido 2 premios nacionales de medicina del deporte, y yo creo que su principal línea de investigación es todo el entorno de la cafeína. ¿Es así, Juan? Quiero agradecer a Matrix, nuestro patrocinador, su apoyo en la realización de este podcast. Matrix es una empresa de referencia en el sector del equipamiento deportivo. Os invito a visitar su excelente web y si necesitáis algún tipo de equipamiento, no dudéis en decir que vais de nuestra parte y os van a tratar muy bien. Sí, al menos es donde empecé. Ahora sigo haciendo investigaciones sobre antidopaje, cómo la genética puede influir la respuesta al ejercicio y bueno, también otro suplemento deportivo, pero yo creo que cuando alguien me intenta identificar con un campo de investigación, habitualmente es la cafeína. ¿Estás un poco ya harto de que todos te identifiquemos con cafeína? ¿Te va a costar salir de ahí, de esa...? No, espero no salir nunca de ahí. Estoy muy contento porque la cafeína es una sustancia que utiliza mucho la población en general, no solamente en el contexto deportivo. Todo el mundo tiene experiencia de haberla tomado, entonces tengo la sensación de que cuando investigo sobre cafeína estoy haciendo algo que se transmite directamente a la población, así que no, al contrario, quiero que siempre se me identifique con la cafeína, quizá con alguna otra cosa más, pero principalmente con la cafeína. ¿Y tú recuerdas tu primer experimento con cafeína? Sí, como decías, antes 20 años de experiencia docente e investigación y justamente que comencé haciendo investigaciones con cafeína en el laboratorio en el que me formé, Universidad de Castilla-La Mancha, el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio dirigido por Ricardo Mora, que fue mi director de tesis. Pues habitualmente estaban haciendo ejercicios en el calor y veían el efecto que tenía rehidratarse con bebidas deportivas, básicamente mezclar la potencia del fluido del agua con el carbohidrato. Entonces, cuando yo me incorporé hace 20 años, decidimos añadir el efecto de la cafeína para ver si se podía producir un efecto sinérgico. Básicamente mi tesis fue en esa dirección, ver el efecto que tenía una buena hidratación para prevenir la deshidratación, añadir una cantidad adecuada de carbohidratos para combatir la depleción de glucógeno y añadir algo que en teoría no se necesita porque no se pierde durante el ejercicio, pero que podía tener un efecto ergogénico, que era la cafeína. Y bueno, vimos que la cohesión de estas 3 estrategias pues funcionaba para tener un mejor rendimiento. Oye, Juan, para situar a los oyentes que a lo mejor no están tan habituados sobre qué es la cafeína realmente, qué efectos tiene en nuestro organismo, aunque luego vamos a profundizar en algunos de ellos, sitúanos, por favor, qué es la cafeína y cuáles son los efectos más relevantes que tiene en el ser humano.
Bien, de manera general, la cafeína es un alcaloide que se produce de manera natural. Eso significa que la podemos encontrar en diferentes plantas o en granos, pues por ejemplo en los granos del café o en las plantas de té. Es bastante curioso porque la cafeína se parece bastante a una molécula que tenemos en el cuerpo y que nos produce fatiga, que es la adenosina. Entonces, cuando estamos tomando cafeína, independientemente de que sea a través de café, del té o incluso de una bebida energética, pues esta cafeína entra de manera muy rápida en nuestro cuerpo, se distribuye muy fácil por todos los tejidos a partir de nuestro aparato cardiovascular, básicamente porque también tiene la capacidad perdón, de atravesar la barrera hematoencefálica y tiene la capacidad de bloquear los receptores de adenosina. ¿Esto qué significa? Bien, pues como tiene una forma química muy parecida, la cafeína se une a los receptores de adenosina. De tal manera que cuando estamos ante una situación de fatiga y producimos esta adenosina de manera natural, pues la adenosina ya no se puede unir al receptor y por tanto no produce las señales de fatiga. Entonces, el efecto de cafeína como un estimulante del sistema nervioso central básicamente está asociado a un mecanismo de inhibición de un neurotransmisor que nos produce fatiga. Esto, que es muy complejo de entender fisiológicamente, se traduce en que habitualmente cuando tomamos la cafeína y aproximadamente una hora después nos encontramos más activos, más alerta, con una mayor predisposición a hacer ejercicio y cualquier otra actuación de trabajo. Y es básicamente porque la cafeína está bloqueando estos receptores. Yo recuerdo cuando empecé en este campo, y la población yo creo que también tiene esa idea de que la cafeína tiene especialmente efecto a nivel del sistema nervioso central. Pero tú has demostrado también en muchas investigaciones que tiene un efecto más allá del sistema nervioso central. Básicamente, ¿el músculo se ve beneficiado de la cafeína? Se puede ver beneficiado. Aquí hay diferentes teorías. Habitualmente se ha encontrado que el efecto al músculo normalmente está con dosis mayores a las que se consiguen cuando hacemos una investigación en el ámbito de la fisiología del ejercicio. Entonces yo creo que el beneficio en el músculo, que desde luego está, porque si le damos cafeína a un deportista y medimos su altura de salto a través de un CMJ y salta más, pues básicamente es porque su músculo en un momento del movimiento del CMJ está produciendo mayor fuerza-velocidad, mayor potencia. Pero yo creo que esto es indirecto al efecto que tiene el sistema nervioso central. Y es que como la cafeína bloquea los receptores de adenosina, básicamente nuestro sistema nervioso central va a producir una mayor activación al músculo. Entonces, de nuevo, aunque puede tener un efecto de manera local, yo creo que este no es el principal mecanismo que explica que un deportista tenga mayor rendimiento. Claro, podríamos decir que cuando el músculo lanza señales al sistema nervioso central sobre fatiga o sobre depresión de glucógeno, etcétera, el sistema nervioso tiende a regular la activación de ese grupo muscular. La cafeína, de alguna manera, no digo se impediría, pero haría que esa respuesta inhibitoria hacia el músculo fuera menor. Justamente, sí. A veces no quiero presentarlo de esa manera porque básicamente da una idea de que la cafeína produce un efecto negativo, porque si bloquea algo que tenemos desarrollado de manera natural para controlar nuestro sistema de fatiga, pues la cafeína está haciendo, de alguna manera nos está evitando nuestro control de fatiga. Y es cierto, la ventaja que tenemos es que la cafeína esto lo regula solamente en una pequeña proporción. O sea, no significa que nunca nos vamos a fatigar, pero sí que produce un efecto y quizá la definición correcta pues es capaz de modificar la fatiga para retrasarla en el tiempo. De tal manera que tiene que haber una mayor cantidad de adenosina producida para que al final se produzca un efecto de fatiga determinado. ¿Puede llegar a ser peligroso para la salud? Sí, claro. Por ese efecto enmascarador de una fatiga real. Claro, yo creo que al igual que como otras sustancias, la dosis es clave. Entonces, si al final estamos suministrando una dosis de cafeína muy elevada, vamos a estar ocupando muchos receptores de adenosina y esto puede ser problemático tanto a corto como en el largo plazo. Entonces, es importante para mí, siempre que hablo de cafeína, primero identificar que no es un nutriente, que uno podría vivir completamente su vida entera sin probar la cafeína y no tendría ningún tipo de deficiencia.
Segundo, que uno la puede utilizar de manera social. Y de manera social es que yo tomo un café por la mañana y uno por la tarde, bueno, pues para despertarme o para estar charlando con compañeros. Y esto implicaría el uso de dosis más pequeñas, pero que si las quiero utilizar en el contexto del deporte, tengo que utilizar unas dosis mayores, que son las que se han demostrado como efectivas. Y en tercer lugar, que no es una sustancia inocua. Incluso en las dosis más pequeñas siempre hay efectos secundarios. Pero eso sí, la relación que hay entre efectos secundarios y dosis es muy elevada, de tal manera que pasarme un poco en la dosis de cafeína no me va a producir mayor beneficio, pero sí que va a incrementar la prevalencia y sobre todo la magnitud de los efectos secundarios. Antes comentaba que la cafeína probablemente fuera la ayuda orgénica número 1. ¿Estás de acuerdo? No, para mí la 2. O sea, está bien, está en el podium, pero yo creo que por la información que tenemos ahora, creo que la creatina podría ser la ayuda ergogénica con un mayor efecto, porque tiene un efecto ergogénico, al igual que tiene la cafeína. Se ha demostrado que puede tener un efecto para la prevención de ciertas enfermedades, o al menos para la modulación, sobre todo las que tienen que ver con nuestro sistema nervioso central. La cafeína también, quizá no tan directamente asociado al propio alcaloide en sí, pero sí al hecho de tomar la cafeína en forma de café o en forma de té, que va asociada con otras sustancias antioxidantes. Pero la creatina creo que tiene algo que no tiene la cafeína, y es que también tiene un componente estético, o sea, que nos ayuda a incrementar nuestra masa muscular, y eso rápidamente uno lo puede ver en el propio espejo, no hace falta ni siquiera utilizar un bioimpedanciómetro. Y creo que la cafeína no tiene este efecto. Entonces, si yo tuviera que poner en el número 1, pondría a la creatina. Y probablemente a la segunda, a la cafeína, porque aunque en algún aspecto quizá pueda tener alguna ventaja sobre la creatina, y es el hecho de que yo, para tener un efecto con la creatina, necesito varios días para que este efecto sea efectivo. Con la cafeína es tan rápido como tomarla y esperar 40 minutos. Entonces, esto es una ventaja sobre la creatina, pero en el contexto general, creatina 1, cafeína 2. Yo creo que la cafeína va por delante, pero tú eres... No porque hacerte la pelota, que estás aquí. A ver, la creatina es verdad que tiene un efecto posiblemente estético siempre que entrenes. Claro, sí, sí. La semana pasada creo que fue, lo que has leído, han publicado una revisión de creatina de 3 efectos importantísimos. La parte erogénica, la parte cognitiva, la parte lanzadera de ayuda al metabolismo oxidativo. O sea, me ha encantado. Es verdad que ahora mismo ya se está empezando a utilizar como ayuda o como prevención de enfermedades neurodegenerativas. A lo mejor es un poco pronto, ¿no?, para llegar a conclusiones en este momento, pero es verdad que tiene un abanico mucho más amplio que el que pensábamos que iba a tener. El hecho de que la cafeína sea utilizada por millones y millones de personas a todos los niveles es lo que hace que yo la sitúe en primer lugar, no por otra cosa, sino porque el efecto sí así es un efecto que va a tener tanto a la gente no entrenada, como gente que no hace ejercicio, como gente que hace mucho, ¿no? Vamos con las dosis, que creo será la parte más importante, y vamos a tener tengo muchas preguntas acerca de las dosis. ¿Qué dosis consideramos como la más eficaz y segura para deportistas? Vale. Habitualmente los consensos indican entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso. Yo aquí, esto que es la información general, yo aquí voy a poner mi matiz. Yo me voy más al rango de 3, sobre todo porque en mi experiencia científica hemos visto que con 3 miligramos de manera sistemática se puede incrementar el rendimiento deportivo, y sobre todo los efectos secundarios son menores. Entonces, para mí, la idea de cuando estamos utilizando un estimulante del sistema nervioso central, que además no es inocuo, el concepto de mínima dosis efectiva para mí es fundamental. Entonces, utilizar la mínima dosis que produce un efecto. Para normalizarlo, como la gente dice, bueno, ¿y esto cómo se traduce? Pues habitualmente cuando tomamos un café o una bebida energética, no de las que son de medio litro, sino de las que eran tradicionales, las de 250, esto depende del peso corporal de la persona, pero habitualmente estamos tomando 1 miligramo por kilogramo de peso. Entonces, por eso decía que de manera habitual alguien puede tomar un café o una bebida energética cuando está, no sé, haciendo un viaje largo, y esto tendría un efecto positivo en el sistema nervioso central, pero probablemente no es suficiente como para incrementar el rendimiento en el ámbito del deporte. En el ámbito del deporte habría que tomar el triple.
Y alguien diría, ¿esto indica que hay que tomar 3 cafés? Pues quizá por eso en el ámbito del deporte es mejor tomar la cafeína en forma de cápsula o como un preentrenamiento en lugar de café. Porque al final yo puedo llegar a esa dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso sin tener que tomar el volumen de líquido equivalente a 3 cafés. Claro, si yo tengo ya un deportista de élite, ¿cómo puedo individualizar cuánto es su dosis eficaz? Es decir, ya a lo mejor en esa persona ya no son 3. ¿Cómo puedo saber que quizá en esa persona sea 2,5 o 3,8? Si ¿Hay una herramienta que podamos investigar o probar previamente antes de decir, bueno, pues esta persona en estas características, con esta masa muscular, con este deporte, resulta que es 3,6? ¿O no tiene mucho sentido? Sí, esa sería la práctica habitual que deberíamos hacer con la cafeína, yo creo que con cualquier otro suplemento. Yo diría que también con el propio entrenamiento. O sea, al final tenemos que suministrar una dosis de manera individualizada. La ciencia nos da rangos generales porque investigamos en grupos, entre otras cosas, porque para poder determinar algo no lo tenemos que determinar de manera visual, sino que lo tenemos que determinar de manera matemática, a través de la estadística. Entonces siempre investigamos grupos y damos la respuesta promedio del grupo. Pero cuando un profesional de las ciencias del deporte trabaja en su ámbito específico, a veces trabaja con grupos, pero lo que quiere es trabajar o transferir la información de manera individual. Entonces, específicamente para la cafeína, yo probaría con... Lo primero que haría sería ver qué cantidad de cafeína está tomando ya de por sí, porque puede ser que a través de su consumo social, de un café por la mañana, un té al mediodía y chocolate, ya esté tomando una cierta dosis de cafeína. Entonces, lo primero sería saber cuánto está tomando antes de iniciar ninguna suplementación. Y lo segundo que haría yo sería empezar con dosis progresivas. Probaría quizá con 2 o 3 miligramos y vería la respuesta. Si la respuesta es positiva, quizá podría probar con algo más para ver si la respuesta se incrementa. Pero en base a la información científica, lo que nos vamos a encontrar es que la mayor parte de deportistas en el rango de 3, ya sea en 2 y algo, en 3 y algo, donde van a tener su efecto ergogénico. Y sin embargo, y otra cosa que también habría que medir es cómo el deportista percibe la cafeína después del ejercicio. Entonces, en esas dosis es cuando vamos a percibir o cuando vamos a reportar que el deportista se siente mejor, que rinde mejor, si lo podemos medir de una manera objetiva, y que además en las horas siguientes va a decir, bueno, pues he tomado esto, creo que me ha ayudado, pero al final me encuentro bien, que es otra de las cosas que tenemos que encontrar en los deportistas después de que se suplemente con cafeína. O sea, no tenemos un metabolito, algo en sangre, en orina, que podamos medir sobre cómo esa persona metaboliza la cafeína que está ingiriendo por vía oral, y que nos diga efectivamente, porque solamente persiguiendo eso, persiguiendo que tengamos, aparte de la objetividad de la actividad deportiva en sí, de que el deportista que se conoce muy bien vea que mejora su salto, que mejora su rendimiento. No sé si desde el punto de vista más científico podemos ayudar al deportista con algún tipo de análisis inicialmente que nos diga, pues... Para mi conocimiento, no. Porque la manera más sencilla sería medir la más sencilla. Me corrijo, la manera más exacta sería medir la concentración de cafeína en sangre. Quizás eso me pueda valer de manera intraindividual, o sea que yo podría ver si al deportista, cuando le incremento la dosis, al final hay una mayor cantidad de cafeína en la sangre. Pero aunque esto sería un valor objetivo para indicar que tiene más cafeína, no nos da una respuesta fisiológica, porque es posible que el incremento de la concentración de cafeína en sangre al final sea negativo, por esto que he comentado, claro, que haya quizá un bloqueo demasiado fuerte de los receptores de adenosina en el sistema nervioso central, y que al final el deportista no lo perciba de manera positiva. Entonces, para mí el efecto sí era mucho más sencillo, sin medir nada fisiológico. Por ejemplo, si tengo un atleta que está entrenando para una determinada competición, pues podría probar una determinada dosis de cafeína y hacer un test. No sé si el test es una prueba de 3.000 metros que habitualmente hace para ver el propio efecto del entrenamiento, pues ver qué tal responde con 2 miligramos de cafeína. Después de 2 semanas, volver a repetir la prueba e incrementar la dosis. Y de esta manera regularla, porque no hay una relación directa entre la cantidad de cafeína que hay en mi sangre y lo bien que responde el deportista. O sea, nos quedamos con 3 miligramos por kilo de peso y desde ahí vamos construyendo
lo ideal para cada deportista. Y según el atleta se va haciendo mayor, o dicho de manera, ¿la edad del atleta modifica esta recomendación general? O sea, los atletas máster versus los atletas jóvenes versus los atletas en su máxima edad de rendimiento, ¿deberíamos de modificar la dosis? O... Muy buena pregunta que no sabría responderte con datos empíricos. Hay informaciones que indican, cuando se analiza el consumo de cafeína medio en la población, se ve que hay una relación muy directa entre el consumo de cafeína que se va incrementando a lo largo de la edad. O sea que de manera no regulada científicamente, la gente toma más cafeína con la edad. Ahora bien, ¿esto habría que aplicarlo al ámbito del entrenamiento o de la competición? No sabría decirte. Yo creo que no. O sea, creo que a veces utilizamos la cafeína como una herramienta para contrarrestar los efectos de la edad, pero yo aquí intentaría utilizar otras herramientas que tenemos, que no solamente es la suplementación, que es el propio entrenamiento físico, para mí la herramienta más potente, y la propia nutrición. Y esas son las principales que yo utilizaría para contrarrestar los propios efectos de la edad, pero no recomendaría utilizar más dosis de cafeína para contrarrestar el efecto de la edad, porque de nuevo, más dosis de cafeína no tiene por qué ser un mejor rendimiento, y seguro que sí que va a ser un mayor prevalencia y magnitud de efectos secundarios. Te lo preguntaba, Juan, porque, por ejemplo, en la recomendación general, proteína whey, por lo general son 30 gramos. Bueno, sí que es verdad que los atletas máster, los estudios nos dicen que van a incrementar esa dosis. O sea, que probablemente 45 o 50 sea el 30 para una persona de 25 años. Por eso te decía, o sea, no sé si de alguna manera también la edad, la sensibilidad de los receptores, etcétera, podría modificar la dosis de cafeína más eficaz, ¿no? ¿Nos habituamos al consumo de cafeína? Para mí sí. Sobre esto hay diferentes visiones. Básicamente está la visión de que no hay tolerancia al efecto de la cafeína. Y eso se ha extraído de investigadores que han comparado a gente que ya toma cafeína de manera habitual y gente que no toma. Le han dado la misma dosis de cafeína, que puede ser 3 o 6, y han visto que tanto unos como otros responden. Estas investigaciones, bueno, dan una información interesante. Pero para mí las investigaciones que son mucho menos comunes porque son difíciles de hacer, que implican que tú tienes a un deportista que no está habituado a tomar cafeína y lo habitúas durante un determinado periodo, y por eso digo que es complejo, porque durante ese periodo tienes que tenerlo muy controlado para medir, o primero para controlar que solamente está tomando la cafeína que tú le suministras, y además también para que durante ese periodo el entrenamiento no sea el que modifica la respuesta. Y en esas investigaciones se ha encontrado que la cafeína funciona muy bien al principio y luego se va modulando. Es cierto que incluso después de un mes, los deportistas que han tomado 3 miligramos de cafeína, por ejemplo, Sí. durante un mes completo, todavía siguen respondiendo a la cafeína. Pero es verdad que el efecto ya no es tan grande como había al principio. Y de esto te voy a hablar de datos publicados, porque nosotros hemos hecho este tipo de experimento muy complejo. Lo hemos hecho sobre el rendimiento aeróbico y todavía pendiente de publicar sobre el rendimiento en fuerza, más que fuerza diría en potencia muscular. Y al final el efecto es muy parecido. El primer día de toma de cafeína la respuesta es muy potente y luego se va reduciendo a lo largo del tiempo. Entonces, para mí hay tolerancia. Y además hay una respuesta mecanística muy, muy sencilla de entender. Y es que según sometemos a un tejido a la cafeína a diario, lo que hace este tejido es que cada vez va produciendo un mayor número de receptores de adenosina. De tal manera que si con 3 miligramos por kilogramo de peso bloqueamos un porcentaje de receptores, cuando tomamos cafeína a diario durante un mes, ya voy a bloquear un menor número de receptores, básicamente porque van apareciendo luego. Entonces, para mí hay tolerancia y hay un mecanismo que lo explica. Entonces, a nivel práctico, ¿deberíamos en muchos deportistas utilizar solo la cafeína cuando van a competir o cuando los entrenamientos van a ser muy exigentes? O por lo menos a esas dosis, quiero decir, que puede tomar un café social, como bien dices, pero guardar realmente el efecto ergogénico a la dosis eficaz solo en las situaciones especiales, ya sea entrenamientos muy importantes, ya sea competiciones. Sí, esa sería la recomendación.
al igual que lo entrenamos todos los días a alta intensidad y lo reservamos para varios días de la semana, lo mismo habría que hacer con la cafeína. Entre otras cosas porque, de nuevo, la cafeína no es un nutriente y más allá de este efecto de estimulatorio no me va a proporcionar nada. Entonces, si puedo utilizar esta potencia estimulatoria solamente para los días que realmente voy a hacer alta intensidad, pues mejor. Y además porque evitamos el hecho de poder generar tolerancia. Fíjate que hay muchos deportistas, y esto se ha podido comprobar cuando se pasa una encuesta general, ¿no? Para ver la cantidad de cafeína que toman, y es que llegan a tomar más de 9 miligramos por kilogramo de peso, algunos hasta 12. Y es porque dicen, bueno, es que cuando ya tomo 3 o 6 ya no me funciona. Pues básicamente es una manera de comprobar de manera indirecta que al final tienen ya tantos receptores de adenosina en su tejido que al final necesitan tomar una dosis muy elevada para producir el efecto ergogénico. O sea, deportistas de muy alto nivel, probablemente sea una recomendación que deberíamos de, no sé, divulgar. Es decir, es preferible que una vez que se ha demostrado que tú puedes tomar cafeína, a dosis eficaces no te producen estados en los que te pueda disminuir el rendimiento, sino todo lo contrario y tal, restringe la cafeína solamente para los momentos. Por otra parte, se habla mucho de respondedores y no respondedores. Yo creo que en la vida normal también. Es decir, hay gente que se toma 3 cafés y se va a dormir inmediatamente, y hay otras personas que toman un café a las 12 y ya no duermen hasta el día siguiente. Entonces, ¿hay respondedores y no respondedores en el mundo del deporte también? ¿Y cómo los manejamos? Es decir, a los no respondedores, ¿podemos hacer algo por ellos o no son respondedores? O sea, que hay que elevar la dosis, no sé. Sí, llevas razón cuando dices que esto es una categorización que viene del ámbito farmacológico y también del propio entrenamiento, ¿no? De que han visto que cuando alguien se somete a un entrenamiento no responde, no incrementa su masa muscular, no incrementa la fuerza, no reduce el porcentaje de grasa. En mi experiencia en el ámbito de la cafeína, yo no he visto a nadie que no responda a la cafeína. En el sentido, cuando hacemos una investigación en grupo, es cierto que quizá hay algunos deportistas que no mejoran el rendimiento cuando lo comparo a cuando han hecho exactamente la misma situación y les han dado un placebo. Pero básicamente esto puede estar asociado a muchos factores, ¿no? Por eso en investigación hacemos investigaciones en grupo. No me vale con investigar a una persona, porque no puedo, aunque hago investigaciones donde intento controlar todo al máximo posible, bueno, pues siempre hay una variación en la respuesta individual. Pero fíjate, en las investigaciones en las que a la misma persona se le ha sometido a una dosis controlada de cafeína varios días, en estas siempre se ve que en algún momento responden. Entonces, para mí el fenómeno de no responder no es correcto. Sí que lo modularía por gente que responde más a la cafeína y gente que responde menos. ¿Cuál sería la causa? Pues en estas investigaciones que te comentaba y que hemos sometido a gente a cafeína varios días, hemos visto que la gente que tenía menos efecto en el rendimiento era la gente que tenía un mayor cambio en la presión sistólica con la cafeína. Entonces también da un poco la vuelta al concepto, y es que quizá la gente que responde más de una manera cardiovascular es la que tiene un menor efecto en el rendimiento. Y en tercer lugar, ¿qué haríamos con estas personas? Pues lo primero que haría yo sería ver si ya están tomando mucha cafeína, porque puede ser que a lo mejor tú suministras una dosis de 3 miligramos y no tiene un efecto porque ya ha estado expuesto la persona está expuesta a cafeína durante mucho tiempo, tiene mucha tolerancia y tiene muchos receptores de adenosina. Entonces lo primero que haría sería eliminar las otras fuentes de cafeína y intentaría buscar las causas. Pero para mí, nunca incrementar una dosis sería una respuesta directa, porque de nuevo, incrementar dosis implica quizá un mayor efecto ergogénico o no, pero sí que una mayor prevalencia y magnitud de efectos secundarios. Y de nuevo, imaginaos que encontramos a alguien que no responde directamente a la cafeína. Pues no pasa nada, me sigue quedando creatina, betalanina, sigo teniendo un montón de estrategias para incrementar el rendimiento. O sea que para mí la cafeína no es el principio ni el fin de ninguna aproximación al rendimiento del deportista. O sea, yo tengo muchas otras herramientas para incrementar el rendimiento. Has comentado tangencialmente respuestas cardíacas. Entonces se me ocurre, hay personas que hacen ejercicio a veces intenso, con una patología.
cardiovascular controlada. Hemos tenido un cuidado con la cafeína en estas, y escuchan, leen, hacen ejercicio, hacen HIIT, bueno, HIIT a su adaptado, y leen que la cafeína le va a ayudar a hacer su sesión de entrenamiento. ¿Tenemos ahí alguna limitación? Sí, por el propio uso de la cafeína y sí en el contexto general. Voy a matizarme. Como la cafeína produce un incremento de la presión sistólica, aunque esto se va modulando con el tiempo, igual en los estudios de tolerancia que te comentaba, hemos visto que el efecto de la cafeína sobre la presión sistólica también desaparece al mismo ritmo que se reduce el efecto ergogénico. Entonces, para una persona que pueda tener una patología, yo no le voy a dar no le recomendaría un estimulante del sistema nervioso central, que además tiene una respuesta para incremento de la presión sistólica. Eso respecto de la sustancia cafeína. Pero respecto de la suplementación, yo creo que tenemos mucho margen para aplicar, sobre todo el entrenamiento, un buen entrenamiento pautado, combinación de entrenamiento aeróbico con unos matices con entrenamiento de fuerza. Tenemos tanto que aplicar del propio entrenamiento que el paso a la suplementación para mí sería algo secundario. Entonces, suplementación en general y cafeína en particular, yo solamente la suelo recomendar en un ámbito del rendimiento deportivo, que puede ser que sea para deportistas de muy alto rendimiento, que lo necesitan porque es su profesión, pero también para deportistas amateur, que aunque no es su profesión, sí que están entrenando ya muy bien y comen muy bien y necesitan un extra. Pero en gente que básicamente van a responder al entrenamiento porque no lo han hecho nunca, yo me olvidaría de la suplementación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero está bien divulgar estos mensajes para que la gente entienda que para la mayor parte de la población lo que tiene que hacer es entrenar adecuadamente y nutrirse adecuadamente. Y estas ayudas halogénicas y estos suplementos vienen dados pues cuando el nivel de exigencia es muy alto, cuando buscas un rendimiento. Claro, entiendo que de los niños, olvídate. No vamos a dar cafeína a un niño porque compite, ¿verdad? No, de luego está más a la opinión. Hay investigaciones con menores que... Sí, bueno, investigaciones hay de todo. Pero la aplicación para mí sería en niños y en etapa adolescente. Para mí es importante la formación como deportista, generar adherencia, cantidad de matices y no lo someterían a ninguna suplementación porque todavía hay mucho... Es que con las herramientas de ejercicio bien aplicadas tenemos mucho recorrido para incrementar el rendimiento deportivo. Y solamente cuando el deportista ya se confirme que va a estar en estos ámbitos de rendimiento deportivo es cuando le recomendaría suplementación deportiva. Es una demanda, no te diría diaria, pero casi, o sea, de padres que niños empiezan a entrenar un poco más en serio, pero vamos a ver, niños de 13 años y de 12 años y de 11 años, y entonces te dicen, no, porque he visto que puedes darle creatina, digo, siempre lo mismo, lo que tú has dicho, o sea, vamos a ver, vamos a sentar bien primero, que no es fácil. ¿Cuánta carga puede su hijo aceptar? Para lo cual hace falta un buen profesional. Y segundo, en ese caso, que duerma bien y que se nutra bien. O sea, Sí. En realidad, una persona, como tú has apuntado antes, con unas pautas nutricionales, no necesita ningún suplemento para estar sano. Siempre y cuando no quiera bajar de 3 horas y media de maratón. Que a lo mejor pues ya coge ayudas propias, pero también hay mucha gente que corre y no hace no toma ninguna ayuda. Estos mensajes son importantes porque muchas personas confunden lo que es un deportista de élite, cómo está adaptado, cómo entrena, cómo descansa y luego las ayudas que recibe o los suplementos. Son en base a estar justificado, pero sobre todo en base a que tiene una enorme preparación. De nada sirve no entrenar y quererte tomar unas dosis exageradas de cafeína pensando que si poco es bueno, pues mucho va a ser mejor, así que me zampo 20 miligramos de cafeína. ¿Tú crees que podemos o estamos cerca de personalizar, vuelvo otra vez a la pregunta de individualizar la dosis en base a quizás en el futuro un perfil genético?
Que yo sé que tú también has investigado sobre eso. Sí, creo que no. Ya me gustaría decir que sí, porque de hecho para mí una de las iniciativas cuando empezamos a estudiar genética en general y especialmente asociada al efecto de la cafeína era poder descubrir qué causas son las que hacen que una persona responda más o menos a la cafeína. Y aunque se han investigado varios genes, principalmente CYP1A2 y ADORA2A, al menos el patrón general es que estos dos genes no explican si una persona va a responder más o menos a la cafeína. Por eso sigo pensando todavía que el hecho de dar una dosis de cafeína y ver cómo el deportista responde en un test que está habituado a hacer sigue siendo mejor que cualquier medición de sangre o cualquier medición de genética. Pero es verdad que estos dos genes son solamente una pareja dentro de un total de 20.000. Entonces, según vaya avanzando la potencia para medir genes, y de hecho ya existe la posibilidad de medir el genoma completo, el problema es que todavía sigue siendo caro. Entonces, no una cuestión técnica, sino una cuestión económica, cuando se pueda medir la interacción de todos los genes, probablemente sí que podemos recomendar entrenamientos, nutrición y cafeína en base a la genética. Pero antes era más positivo hace 10 años, porque decía que en 10 años esto se iba a lograr, pero han pasado 10 años y tampoco hemos avanzado mucho. Entonces se va a hacer, lo único que yo creo que va a ser más lento de lo que se pensaba hace unos años. Claro, sí, eso tenemos que esperar todavía un poco, pero yo creo que llegaremos a individualizar prácticamente cualquiera de estas bebidas halogénicas en el futuro. Claro, el papel de la cafeína como elemento que nos permite tomar mejores decisiones en el contexto de un deporte, o decisiones más rápidas, tiempos de reacción, una atención quizá sostenida. ¿Dónde situarías? Si es que, no sé si es una pregunta que es pertinente, ¿no? Pero si tú tuvieras al universo de deportes más relevantes, ¿dónde situarías en primer lugar el papel de la cafeína como ayuda halogénica realmente eficaz frente, o sea, fútbol, baloncesto, ciclismo de ruta, de maratón, 100 metros, natación? ¿Tú te atreverías a hacer como no puede faltar cafeína en este deporte, en este tampoco es tan relevante por las características del mismo? Bueno, lo que sabemos a día de hoy, y de nuevo hablando en el contexto de rendimiento físico, no podría faltar en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque este mecanismo de bloqueo de los receptores de adenosina, pues ayuda a todos los deportes, porque como la adenosina es un neurotransmisor que produce fatiga en todos los contextos, bloquear este sistema de fatiga, pues siempre viene bien. Y de hecho hay evidencia de efecto ergogénico en deportes aeróbicos, en deportes de fuerza y de muy corta duración, en deportes intermitentes, pero además en situaciones tan controladas como pueda ser en el golf, en el último golpe para llegar al hoyo, que también la cafeína ha visto, o sea, ha visto como una ayuda ergogénica para incrementar la precisión. Entonces, al final, el contexto de utilización de la cafeína es muy general. Y si medimos en términos de porcentaje, aquí, bueno, dependiendo de cada investigación nos podemos encontrar algo, pero el efecto es relativamente parecido. Nos estamos moviendo entre el 1 y el 5-7% en todos estos contextos. Entonces, en el ámbito de preparación de un deportista para los Juegos Olímpicos, yo lo recomendaría a un lanzador de jabalina, a un jugador de baloncesto, a alguien de fútbol y a alguien que está haciendo escalada. Lo recomendaría a todos, siempre y cuando con esta apreciación de no todos los días de la semana, solamente los días de mayor rendimiento, en dosis controladas y bueno, una vez que se ha maximizado el efecto que tiene el propio entrenamiento y la nutrición. Por eso te decía que yo considero la cafeína la número uno, por la respuesta que me acabas de dar. Claro. La has hecho totalmente universal. La creatina no es universal. Sí, puedes, pero yo creo que en el mismo contexto recomendaría la creatina también y además en algunos deportes que la masa muscular es fundamental, pues incluso, pero bueno, estarían ahí entre, de hecho, alguien podría simplificar, están discutiendo si número 1 o número 2, quizá el mejor beneficio sería combinarlas, ese sería la idea. Hablamos de esto, de la combinación de cafeína y creatina o de alguna otra
ayuda halogénica o suplemento que consideres que en algunos deportes béticos tendrían que ir unidos, así como norma, como general. Sí, como la cafeína no interfiere con los mecanismos propios que pueda tener la creatina de incremento de masa muscular o incremento de rendimiento, porque uno decíamos que sucede principalmente en tejido nervioso, más allá de la barrera hematoencefálica, la cafeína, y la creatina sucede más a nivel de músculo esquelético intramuscular, pues al final no hay interferencia de los dos efectos. Es verdad que nos gustaría que si la cafeína nos da un incremento del 2% y la creatina del 2%, cuando las combinamos lleguemos al 4%. Pero es verdad que la fisiología no es pura matemática y es probable que tengan un efecto aditivo, pero que no sea aditivo puro, ni tampoco sea sinérgico. Sinérgico sería que si junto 2 y 2, pero como además tienen un efecto sinérgico, podría obtener un total de 6%. Pero voy a obtener, utilizando la combinación de creatina y cafeína, voy a tener un mayor rendimiento que si utilizara cada una de ellas individualmente, pero no hay un efecto ergogénico aditivo. ¿En qué contexto recomendaría esta? Bueno, pues cuando ya estoy trabajando con un deportista de alto rendimiento, que yo asumo que el deportista ya entrena muy bien, está comiendo muy bien porque son los dos pilares fundamentales. Y además, algo que tú has comentado que yo muchas veces se me olvida, además descansa muy bien. Yo aquí ya sí que haría el pool de, bueno, pues ahora que ya tengo toda la base y es un deportista que vive de este deporte, pues voy a recomendar los suplementos deportivos que yo pienso que tienen una mayor evidencia. Y entonces aquí sí que intentaría hacer una combinación de todos ellos. Podría utilizar, por ejemplo, la lista de suplementos deportivos del Instituto Australiano del Deporte y darlos todos en bloque. Bueno, pues al final voy a intentar utilizar cada uno de ellos para los propios mecanismos, pero solamente en este contexto, en el contexto del alto rendimiento. Cada uno de ellos con sus matices, porque hay algunos que se recomienda el uso de manera discontinuada, o sea que bueno, tendría que aplicar una serie de matices, pero probablemente nos vamos a encontrar pocas interferencias a la hora del uso de estos suplementos deportivos. Oye, Juan, ¿y cómo es la cinética del aclaramiento de la cafeína cuando lo doy a un deportista estándar a una dosis de 3 miligramos por kilo? ¿Cuándo tiene su pico de efecto por regla general y cuándo ese efecto empieza a desaparecer de manera eh, significativa? Vale, pues Sobre esa pregunta te la hago por lo siguiente, por la siguiente, y ya si quieres lo hace el tirón. Porque, ¿qué hacemos en pruebas de ciclismo o cuando yo salgo a montar en bici que voy a estar 4 horas? ¿Qué hacemos en un partido de fútbol? ¿O qué hacemos en una prueba de maratón? ¿Cómo sería? No sé si vamos a dar solo una dosis y no vamos a dar más, o podemos hacer como recuerdos de no sé qué dosis en relación con la duración de la prueba. ¿Cómo se trabaja eso en la práctica? sí, la entrada de la cafeína en nuestra sangre es muy rápida. Casi diría, independientemente de la forma en la que tomemos. Hay datos, hay investigaciones que nos muestran la entrada de la cafeína en sangre a través de café o con una cápsula y es extremadamente rápido. Puedo conseguir incluso mayor rapidez si la tomo en forma de chicle. Pero básicamente a los pocos minutos ya tengo la cafeína del torrente sanguíneo y necesito aproximadamente entre 45 minutos y una hora en alcanzar el pico. Entonces, ¿qué me interesa? Pues sería que comenzar la actividad con el pico de cafeína, o sea, aproximadamente una hora después de haberla tomado, porque esto nos indica que si hay mucha cafeína en sangre o está en su máximo nivel, probablemente va a haber mucho bloqueo de los receptores de adenosina en nuestro sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, tomarla aproximadamente una hora antes de hacer ejercicio, si es en forma de chicle, lo podía reducir a 15 o 20 minutos, ¿vale? Porque la entrada es más rápida. Vale, entonces ya tengo la idea del pico. ¿Cuánto tarda en desaparecer? Bueno, pues la vida media, esto sí que es muy variable en función de la genética. Pues se han visto que hay metabolizadores rápidos que son capaces de reducir la vida media a solamente 2 o 3 horas, mientras que otros que necesitan 6 o 7 horas. Pero si nos quedamos en el término intermedio, esto nos indica que aproximadamente 3 horas después de haber tomado la cafeína, ya he reducido una cantidad importante de la cafeína que está en mi sangre. Y por tanto tengo también que
inferir que los receptores de adenosina se están empezando a desbloquear. Entonces, para mí este fenómeno de las 3 horas es el que utilizo yo habitualmente como una regla de uso. Aquellos deportes que tengan una duración de menos de 3 horas, con solamente una dosis de cafeína tomada 1 hora antes del ejercicio, si es en forma de café o en forma de té, sería suficiente. En aquellos deportes que tengan más de 3 horas de duración, probablemente necesito una dosis extra, que asumiendo que después de las 3 horas no se ha eliminado el total de la cafeína, quizá no sea ni siquiera necesario de no volver a los 3 miligramos de peso. Entonces a lo mejor me vendría bien, pues si estoy completando una maratón y voy a tardar 5 horas, pues a lo mejor tomar 3 al inicio, en forma de una cápsula, por ejemplo, un preentrenamiento, y luego en la última hora de la prueba tomar un gel de cafeína, que no me va a dar 3 miligramos por kilogramo de peso, pero me va a dar glucosa, 20 o 30 gramos, ¿no? En función del tamaño del gel, y a lo mejor me va a dar entre 40 o 80 miligramos de cafeína, que sería lo suficiente. Entonces, para mí la regla de las 3 horas es muy interesante como regla general, 3 horas. ¿Y tiene sentido en vez de 3 y esas 3 horas 1,5 y a la hora y media 1,5 o no? Depende para qué deporte. Para los deportes... Imagínate a alguien que va a hacer 3 horas en una carrera de maratón. No. ¿Es mejor hacer 3? Sí. Es mejor asegurarte que el bloqueo de los receptores de adenosina están al principio y que el bloqueo que estás haciendo es efectivo porque estás llegando a esa dosis, porque si no, al final, tú vas a estar generando adenosina desde el primer minuto de ejercicio. Entonces, claro, si por utilizar una estrategia de repartir la dosis, al final no estás bloqueando los receptores de adenosina que podrías haber bloqueado desde el principio de la prueba, pues yo no lo veo interesante. Entonces yo recomendaría esa dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso al principio. Vale. Vamos a hablar de mujeres. No sé si hay alguna diferencia en relación con las recomendaciones que podemos hacer en mujeres deportistas. Y dentro de la mujer deportista, en las diferentes fases del ciclo menstrual en las que se encuentran a la hora de competir, básicamente, porque ya hemos quedado que lo vamos a circunscribir si podemos a la hora de competir. ¿Eso lo tenéis en cuenta también? Espera, antes de esa canción se me va a olvidar. Que era una pregunta que se me quedó antes cuando me comentaste cómo empezaste a utilizar creo que lo he leído en algún momento. Luego volvemos a las mujeres luego, porque claro. no se nos va a olvidar. ¿La toma de cafeína como ayurogénica puede interferir en la termorregulación? Es decir, puede que en ambientes térmicos adversos, es decir, alta temperatura o mucha humedad, la cafeína de alguna manera no nos permita termorregular de manera adecuada. Sí, de hecho eso fue uno de los motivos de incluir la cafeína en el contexto que te comentaba de ejercicio en el calor, porque había una especulación en esa dirección. A día de hoy, no solamente por mi tesis doctoral, ha habido otros grupos que han sido desarrollando investigaciones sobre el efecto de la cafeína en el ejercicio en el calor. Han podido determinar que directamente la cafeína no tiene este efecto, al menos cuando lo ponemos en un contexto de ejercicio. Primero, en reposo la cafeína incrementa la producción de orina, pero cuando estamos en un contexto de ejercicio ya la cafeína no produce ese efecto, entre otras cosas porque en el reposo el efecto de la cafeína sobre la producción de orina está asociado al incremento de la producción de adrenalina, pero como el propio ejercicio ya en sí está produciendo una activación simpática, ya la cafeína pierde un poco ese margen. Pasa un poco como con la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca en el reposo la cafeína tiene un efecto, pero en el ejercicio está mucho más modulado, ¿vale? Entonces, el efecto de la cafeína directamente en la termorregulación no se ha visto de una manera efectiva. Ahora bien, como la cafeína te incrementa tu rendimiento deportivo, significa que vas a estar produciendo mayor trabajo mecánico también implica mayor calor. Entonces, sí que hay que tener en cuenta el propio efecto ergogénico de la cafeína en un ambiente caluroso, porque mayor rendimiento implica mayor calor. Entonces, hay evidencias o datos que nos indican que la temperatura central puede ser mayor cuando un deportista hace ejercicio de alto rendimiento en un ambiente caluroso con cafeína, pero está más asociado al propio incremento en trabajo mecánico. Pero no tiene efectos ni sobre la tasa de sudoración,
ni sobre la composición del propio sudor. Claro, de nuevo indirectamente, como haces más trabajo Ya, mecánico, sí, sudar claro, más. claro. Y fíjate que la glándula del sudor es capaz de reabsorber el sodio y el potasio o el cloruro, al igual que sucede en el riñón, en función del ritmo de sudoración. Entonces, mayor rendimiento con la cafeína implica mayor calor, mayor sudor y que quizá el sudor esté de alguna manera más concentrado respecto al sodio. Pero no es porque la cafeína haga algo en los túbulos de la propia glándula, sino que es más un efecto derivado de mayor rendimiento, de mayor actividad muscular. Correcto. Vamos a volver a las chicas, a esa pregunta ¿cómo afecta la cafeína como ayuda halogénica en las atletas femeninas y dentro de ello, pues si hay alguna interferencia o que tengamos que tener en cuenta en relación con la fase de su ciclo menstrual? Todo derivado de que se lo vamos a administrar para mejorar el rendimiento en una prueba deportiva, vaya. Eso, o sea, aquí quizá hay que tener algo más de cautela que cuando estábamos hablando anteriormente del uso de la cafeína, porque en general tenemos mucha información de poblaciones de hombres deportistas o poblaciones mixtas, pero cuando hablamos específicamente de mujeres deportistas tenemos menos información. De hecho, el interés de la cafeína y con otro suplemento deportivo pues se remonta aproximadamente a 5 o 10 años. Anteriormente, pues específicamente estudiar a mujeres deportistas no se hacía porque muchas veces el ciclo menstrual era como una variable extraña, no se entendía así. Pero a día de hoy, pues nos hemos dado cuenta que hay que investigar a las mujeres deportistas de la misma manera que los hombres y que el ciclo menstrual tiene que ser una variable de control más que una variable extraña. Entonces, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, que son menos que en número que hemos hecho con mujeres, que son menores en número que las que hemos hecho con hombres, hemos encontrado que las mujeres, cuando normalizan la dosis por miligramos por kilogramo de peso, responden de la misma manera que los hombres. Y que además, independientemente de que des la cafeína en las diferentes fases del ciclo menstrual, que puede ser pues en la fase propia de la menstruación, del sangrado, en la fase intermedia del ciclo menstrual, que es cuando se produce la ovulación, que coincide con un incremento de temperatura, o en la fase final del ciclo menstrual, que se conoce como la fase lútea, en los tres momentos la cafeína incrementa el rendimiento deportivo y lo incrementa en una magnitud similar. ¿Esto qué indica? Pues que las mujeres también responden, la idea general es que responden de la misma manera que los hombres. Ahora bien, conocemos ahora el efecto de la cafeína en mujeres que no tienen grandes efectos negativos de su propio ciclo menstrual. O sea, básicamente, por cuestiones éticas, nosotros ahora nos hemos centrado en mujeres que no tienen un gran síndrome premenstrual, ¿no? Porque éticamente, a una mujer que ya tiene dolor durante su menstruación, decirle que además tiene que hacer ejercicio, bueno, pues hasta ahora esto no se ha considerado. Pero es algo que vamos a tener que investigar en el futuro. A mujeres que tienen ciclos menstruales irregulares. Nosotros, por una cuestión científica, decimos, no, vamos a seleccionar solamente mujeres que tienen un ciclo menstrual regular, porque si no, no puede identificar bien sus fases. Pero claro, esto es solamente una pequeña proporción del total de mujeres. Hay que investigar a mujeres que no tienen ciclos menstruales regulares, incluso a mujeres que no tienen su ciclo menstrual, que se ha returado quizá por unas cuestiones de un entrenamiento muy intenso. Entonces, conocemos el efecto de la cafeína en la mujer tipo, pero los quería investigar muchas mujeres deportistas que no responden a este patrón de mujer tipo, en general que tiene ciclos menstruales que van entre 28 y 35 días. No. Algo que preocupa, yo creo, en muchos deportes de equipo, que muchas veces la competición termina a las 11 de la noche, es que si es que hay que manejar la cafeína de alguna manera especial, teniendo en cuenta que quizá la cafeína vaya a dificultar el sueño reparador y muchas veces el calendario, por ejemplo, del fútbol, es tan apretado que no tiene ni 72 horas. Entonces el descanso aparece como un elemento fundamental, que es verdad que por la propia inercia de la competición a veces no se puede dormir adecuadamente, estás simpático, activado, ¿no? Pero ¿tú crees que hay que tomar alguna consideración respecto a las ventajas que me puede otorgar como ayuda halogénica la cafeína de un baloncesto de fútbol que termina a las 11 y que le siente que
hay que entrenar, ¿no? Pero al día siguiente probablemente ya al partido otra vez, versus los efectos negativos sobre el sueño, o consideramos que dada la cinética, 3 horas desde que empieza el nerviosismo de la competición, en el fondo se va a juntar todo con el propio, la vuelta a la calma del sistema simpático activado según pasa el tiempo después del partido. Sí, en el contexto que tú comentas de que el partido termina a las 11 y asociado con la vida media que estabas hablando antes, seguro que va a haber interferencia negativa. Aquí es generar un balance entre los beneficios que me puede dar la cafeína para incrementar el rendimiento y el efecto negativo que va a tener sobre el sueño, porque los dos se van a dar. En un contexto de alto rendimiento deportivo, yo prefiero que mi deportista rinda mejor y tenga más opciones de ganar el partido, aunque luego duerma peor. Muchas veces porque si pierde el partido a lo mejor también va a dormir mal, pero por el propio hecho de decir que debería haber hecho esto y demás. Y sobre todo porque luego puedo utilizar otras estrategias que me ayuden a reducir los propios efectos secundarios de la cafeína. Como que algo tan sencillo como sería que al día siguiente retrasar la hora del entrenamiento, si lo tengo planificado. Y sobre todo que tengo 72 horas para volver a prepararlo. Entonces, en un contexto de alto rendimiento, yo sin duda antepondría el beneficio de la cafeína aún sabiendo que voy a tener un efecto negativo. Esto no lo aplicaría para un entrenamiento, porque el entrenamiento ya no estoy trabajando sobre condiciones de competitividad. Para un entrenamiento diría, bueno, este entrenamiento yo no lo he podido hacer, es intenso, y no lo he podido hacer en otro momento del día, bueno, pues yo preferiría hacerlo sin cafeína o que el entrenamiento sea ligeramente peor y luego dormir bien. Y en un contexto amateur yo diría, si el contexto es amateur y el objetivo del partido o la actividad física es pasarlo bien, generar adherencia, generar efectos positivos, pues no recomendaría cafeína porque me interesa más asegurar el sueño. Entonces, de nuevo va dependiendo del propio contexto. Pero en un contexto de alto rendimiento yo lo que quiero ganar, quiero utilizar todas las herramientas que tengo a mi disposición. Si una de ellas es la cafeína, yo la voy a recomendar. Una pregunta que se me ocurre sobre la marcha. Dado que la cafeína va a disminuir mi percepción de fatiga, no solo mi percepción, sino mi percepción de fatiga y algo más que mi percepción, o sea, los efectos de la fatiga. ¿Hasta qué punto en un entrenamiento, aunque que hemos definido antes como muy intenso, es un entrenamiento muy, muy importante, no estoy tan seguro ahora mismo así, sobre si realmente me merece la pena quitar esa parte de estrés fisiológico, ayudando a que va a hacer más trabajo mecánico probablemente, va a correr más rápido, pero a nivel metabólico no sé si estoy privando, o a otros niveles, de algunas adaptaciones que yo tendría si ese día toca eso, toca mucha fatiga, toca llevarte al límite de fatiga que quizá con la cafeína estoy minimizando. ¿Cómo ves tú eso? Es que yo creo que eso no sucede porque en realidad el efecto de la cafeína, vamos a intentar contextualizar esto. Si el entrenamiento está programado y la intensidad es única, por ejemplo, tú programas un entrenamiento a un atleta y le dices que tiene que hacer 1 hora de entrenamiento y que tiene que ir a 18 kilómetros por hora. Pues claro, aquí lo que va a hacer la cafeína es que el deportista va a ir a la misma intensidad y va a tener una menor percepción del esfuerzo. Esto probablemente sí que interfiera en las adaptaciones, porque claro, a lo mejor su frecuencia cardíaca ha sido menor con la cafeína, ha generado menor estrés y por tanto su adaptación va a ser menor. Pero vamos a cambiar el contexto, vamos a utilizar la cafeína y al deportista le decimos que va a hacer 1 hora de ejercicio, pero le decimos que tiene que ir a una intensidad libre. Lo que nos vamos a encontrar con la cafeína es que en vez de ir a 18 kilómetros por hora, probablemente vería 20, con la sensación que tendría si fuera 18. Y esto va a hacer que al final su adaptación al entrenamiento sea igual o mayor que cuando lo ha hecho sin cafeína. O sea que para aquí es importante el hecho de que la cafeína se tiene que recomendar en entrenamientos donde la intensidad no está controlada, porque si no estamos perdiendo el margen de beneficio que nos puede dar la cafeína. Yo creo que es importante esa consideración que tú has hecho, que es muy acertada, pues, para dejar también cuadrado ese aspecto, porque si no, de otra manera, si es una velocidad prefijada, pues tú además vas a perder la capacidad de adaptarse a ese sufrimiento que va a ocurrir en la prueba. Es un tema que creo que es interesante. Aunque lo has comentado anteriormente, café, cápsulas, chicle, bebidas energéticas, en el fondo
depende un poco de la rapidez con la que va a llegar a la sangre, que no hay tanta diferencia, solo con el chicle quizás, ¿no? Pero al final es lo mismo, ¿no? Quiere decir que no hay ninguna forma de administración que sea preferida frente a otras, excepto que quizá el chicle sea lo más rápido, ¿no? Sí, al final cuando se normaliza la dosis, las investigaciones indican que el efecto es el mismo. ¿Qué sucede aquí? Pues que cuando yo tomo un café o tomo un té, sé que estoy tomando cafeína, pero no sé la cantidad. Entonces, el problema de utilizar infusiones es que uno no controla la cantidad y segundo, a veces tienes que tomar volúmenes muy elevados. Si uno dice, bueno, asumo que un café tiene 1 miligramo por kilogramo de peso, que es lo que indica más o menos el promedio, claro, tomarme 3 cafés 1 hora antes del ejercicio, pues a lo mejor no es lo más recomendable. Entonces, aunque desde el punto de vista teórico la misma dosis de cafeína con café y cápsulas produce el mismo efecto, es verdad que con la cápsula yo puedo controlar muy bien la dosis y además la puedo tomar con 100 mililitros de agua, es más sencillo. Entonces, en un contexto social yo siempre recomendaría café, porque con la cafeína van otro montón de sustancias antioxidantes que son las que me producen un efecto beneficioso para la salud, pero en un contexto de deportista yo utilizaría cápsulas o cualquier otro suplemento que me permite controlar la dosis. Respecto al chicle, se podría utilizar, pero claro, tiene que ser en condiciones en las que tomar la cafeína, mejor dicho, en los que la entrada de la cafeína en el torrente sanguíneo es fundamental. Por ejemplo, de nuevo volviendo al contexto del fútbol, el fútbol es un deporte donde juegan 11 y solamente hay 5 cambios disponibles. En el banquillo hay más gente, ¿y esto qué implica? Pues que los deportistas que están en el banquillo no saben si van a jugar ese partido, puede ser que no, ni en qué momento del partido van a entrar. Entonces, claro, a los 11 jugadores que son titulares, desde luego a esos, si estamos en un contexto de alto rendimiento, les recomendamos cafeína, midiendo a algunos que responden mejor, peor, todo lo que hemos hablado anteriormente. Pero a los del banquillo, ¿les digo también que tomen cafeína? No, porque no tendría sentido, estaríamos mal utilizando un recurso ergogénico. Pero quizá en el momento en el que el entrenador decide que un jugador que esté en el banquillo tiene que jugar, suministrar una cápsula, diría, espérate, que tiene que entrar a jugar dentro de 45 minutos, porque si no, no funciona. Y esto no tiene sentido. En ese contexto sí que utilizar un chicle podría tener más sentido que utilizar una cápsula. O estoy pensando también en deportes de combate, que uno va compitiendo por rondas y aunque teóricamente tú conoces el horario, pero no sabes exactamente la duración de los combates, entonces en este tipo de situaciones en las que tú no controlas exactamente el horario de inicio de la actividad deportiva, el chicle podría ser una herramienta que, sin aun controlar la dosis, porque ya se sabe que del total de la cafeína que está en el chicle, tú no puedes sacar el total, tendrías que estar masticando durante media hora. Si masticas aproximadamente 5 minutos, sacas el 80%, pero sin tener un control total de la cantidad de cafeína que estás ingiriendo, el chicle sí que me puede dar ventaja para aquellas situaciones en las que tomo la cafeína y tengo que rendir en 5 o 10 minutos. No sé si he leído en alguno de tus muchos trabajos algo sobre si existe alguna interferencia entre la cafeína y la flora intestinal. Aquí de nuevo, como te comentaba anteriormente de la tolerancia, voy a hablar de investigaciones no publicadas. De hecho... No hace falta que antes, ¿no? Sí. No. Está bien porque es una investigación que hicimos hace tiempo, no muy lejos de aquí, con compañeros de la Universidad Francisco de Vitoria que lideraron la investigación. Y hicimos el mismo contexto, suministrar a participantes cafeína durante 20 días, en cápsula 3 miligramos por kilogramo de peso. Y durante otros 20 días, la misma cápsula, pero en este caso rellena de placebo. Exactamente el mismo efecto de la tolerancia. Nosotros queríamos ver el efecto agudo y el efecto, entre comillas, crónico de la cafeína en la flora intestinal. Y lo que hacíamos es que recogíamos, no recuerdo exactamente, pero recogíamos heces el primer día de tomar cafeína, 5 días después y después de los 20. Y lo mismo cuando están tomando placebo. ¿Qué nos encontramos? Que los deportistas reportaban esto de manera numérica, iban más veces al baño, o sea, que tiene un efecto que uno puede percibir directamente, que además las heces cambian un poco de forma. Esto se puede medir con una escala que se llama la escala de Bristol, que es bastante curiosa, ¿no? Que es una manera indirecta, entre comillas, como de medir la salud de tu flora intestinal, de una manera muy indirecta. Cambiaba un poco y cuando analizamos la flora era exactamente igual.
después de 20 días con cafeína que antes de tomarla, y además exactamente igual que cuando habían tomado placebo. Entonces, esto que no está publicado, y que bueno, ya aquí avanzo los resultados, a mí me hace pensar que la cafeína no tiene un efecto negativo sobre la flora intestinal cuando la tomas 20 días seguidos. ¿Qué pasaría después de un año? Bueno, pues a ver quién se anima a hacer un estudio hasta un año, pero nosotros en los estudios de tolerancia hemos llegado hasta 20 días y hemos podido ver que no tiene efecto en la flora intestinal, el efecto sobre la tensión arterial se reduce de manera progresiva y el efecto sobre el rendimiento también se reduce, aunque sigue estando después de 20 días. Una manera de hacer un compacto de qué pasa si yo tomo cafeína durante 20 días seguidos. Bueno, llevamos ya un poco, casi una hora hablando de cafeína. César, ¿tú tienes alguna pregunta, tú que no eres del sector, sobre cafeína que hayas oído y tenga la oportunidad de algo que alguien que no está en el sector, que eres un técnico? Pero ¿se acepta la subida o bajada de tensión? Sí, En personas hipertensas me refiero. En el reposo, lo que hace la cafeína también de manera indirecta a través del bloqueo de los receptores de adenosina, que a su vez incrementa la producción de una hormona que tenemos que se encarga de regular, entre otras, la presión arterial. Lo que hace es que incrementa la presión arterial. Tampoco de una manera increíble, pero a lo mejor alguien que tiene 120 mililitros de mercurio de presión sistólica, pues puede pasar a 126 o 127. O sea, ni siquiera le pone en un contexto de patología. Pero claro, cuando esto lo haces con alguien que ya sí que tiene una presión arterial elevada antes de tomar cafeína, pues allá sí que le estás incrementando en un nivel que probablemente no sea recomendable. Por eso comentaba antes con el profesor que lo ideal sería en personas que tienen una patología previa, especialmente si es cardiovascular, no utilizar cafeína y utilizar otros registros que tenemos en los ámbitos de las ciencias del deporte, el principal de ellos el entrenamiento. Perfecto. Ya, sí. A ver, te hace una pregunta global para que ambos nos extendamos mucho sobre cafeína y metabolismo de ácidos grasos. El escenario es el siguiente. Luego tú me dirás si el escenario que fisiológicamente es defendible no lo es. Tomo cafeína, se produce una liberación de ácidos grasos libres por los adipocitos. Estos ácidos grasos libres, en un contexto de un músculo bien adaptado, van a ser mejor captados por el músculo, que lo va a utilizar como fuentes energéticas, dado que tiene suficiente adaptación y entrenamiento como para hacer uso de esos ácidos grasos. En teoría, poder ayudar a preservar o ahorrar glucógeno, que es mucho decir. Esto es en panorama. Si además hay personas que quieren perder esa parte deportiva, ¿no? Eso sí sería una parte de ventaja deportiva. La siguiente pata es, bueno, yo quiero perder grasa, entonces me han dicho que si entreno en ayunas no desayunar, vamos a dejarlo ahí, no desayunar, no he comido desde la noche anterior, hago un entrenamiento muy aeróbico, me tomo 3 miligramos de cafeína, con el fin de que ya que hago un entrenamiento muy aeróbico, muy en la zona de mi fat max, un poquito por debajo, y además tomo cafeína, me va a permitir, no tanto gastar más calorías, pero sí gastar más grasa. Esos dos escenarios te pediría que si es un planteamiento que tiene sentido o no. Sí. De hecho, ahora la mayor parte de mi investigación ya no está en el contexto del efecto ergogénico de la cafeína, sino está en este contexto. Y es totalmente diferente, sobre todo porque en el contexto ergogénico es tomar cafeína para ir más rápido. Porque de hecho la mayor parte de deportes consisten en eso. Gana al final el que más rápido se mueve, el que más salta. Pero este es un contexto diferente porque aquí estamos hablando de ejercicio de intensidad moderada, que es cuando el músculo decide utilizar principalmente grasas en lugar de los carbohidratos. Entonces aquí la cafeína también tiene un efecto. En este caso puede incrementar la tasa total del cuerpo entero de oxidación de grasas cuando estamos haciendo ejercicio. Entonces, ¿tiene utilidad? Sí, de nuevo, pero asumiendo los propios efectos secundarios. Casi por una cuestión de afinidad, empezamos a utilizar las mismas dosis que habíamos visto en el efecto ergogénico
y vuelven a funcionar de la misma manera. O sea que ya estamos encontrando efectos bastante interesantes con 3 miligramos por kilogramo de peso. Y lo que nos encontramos es que cuando una persona hace 1 hora de ejercicio o una intensidad moderada, pues a lo mejor es capaz de consumir 20 gramos de grasa cuando no toma nada y puede llegar a 24 o 25 gramos cuando toma cafeína. Entonces, ¿es interesante estos 5 gramos? Sí, hay dos vertientes. Alguien puede decir 5 gramos es una birria, ¿dónde vamos con esto? O alguien puede decir es un 25% más de oxidación de carbohidratos y si yo esto lo aplico en el largo plazo puede ser que produzca un cambio en mi composición corporal. Entonces, aquí primero de todo es que yo creo que falta más evidencia, sobre todo del efecto crónico. Sabemos mucho del efecto agudo, que pasa en un día cuando hago 1 hora de ejercicio, pero no tanto qué pasa cuando lo estoy tomando a lo largo de mucho tiempo. Y aquí sí que habría que tener en cuenta que aquí hay que anclar la intensidad del ejercicio. Claro. Porque si yo de repente le digo, haz 1 hora y ves según te encuentres, lo que va a tender a hacer el deportista es a ir más rápido, porque el efecto ergogénico de la cafeína prevalece. Entonces aquí sí que tendría que decirle, haz 1 hora de ejercicio y no pases de 10 kilómetros por hora, porque el objetivo de esta sesión de entrenamiento no es que te entrenes y te adaptes, sino que incrementes tu oxidación de grasas. Es que eso es muy importante porque hay personas que piensan que aunque tú haya más ácidos grasos circulantes, el músculo a una determinada intensidad va a consumir más ácidos grasos y eso no es así. Es más, si la intensidad es alta, vas a consumir, las grasas no te dan la potencia energética suficiente como para llegar a esa velocidad, ¿no? Entonces, pero así en un contexto general, cada vez hay más, se lee también en las revistas y en las redes, como que entreno a ayunas, baja intensidad, incluso camino, pero me tomo un café antes porque alguna ayuda voy a tener. Y efectivamente alguna ayuda desde el punto de vista de percepción, incluso desde el punto de vista metabólico, sí que puede tener. O sea, mal no le va a hacer. Sé que has colaborado, aunque no es tu línea principal de investigación, y este es el último bloque que vamos a tratar, que has colaborado no sé si en varios, no recuerdo, de estudios con melatonina. Interesa mucho este tema porque, a ver, la melatonina es una hormona, entonces, cuidado, yo siempre digo cuidado. O sea, sí, los estudios no muestran muchos efectos y se está introduciendo cada vez con más fuerza en el mundo del deporte. No solo en el ámbito de mejorar la calidad en contexto de sueño, sino también como efectos casi diría agudos de la melatonina, antioxidantes, etcétera. En vuestros trabajos, ¿qué nos puedes resumir de los y por dónde crees que van a ir un poco los tiros en los próximos meses? A mí ya te digo que dar una hormona me da como... Sí. ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Juan? Sí, opino lo mismo que tú y sobre todo que en esta situación estamos como con la cafeína en los años 2000, que había algo de información, pero ahora sabemos mucho porque llevamos 20 años, muchos grupos a nivel mundial interesados en el efecto de la cafeína y dando mucha información científica. Esto produce que yo cuando hable de la cafeína me sienta muy respaldado a veces por mis opiniones, pero sobre todo por el propio contexto que nos ha generado mucha evidencia científica. Sobre otras sustancias no estamos ahí. O sea, en este caso, como te digo, estamos en el inicio. Entonces se está utilizando la melatonina como una sustancia no solamente para regular el sueño, sino también por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. ¿Es esto una realidad? No, pero en alguna investigación nosotros hemos suministrado la melatonina a deportistas que ya tienen ciclos de sueño normales, gente que además, de nuevo, por un control ético, gente que ya duerme bien. Y entonces hemos podido encontrar que también actúa con un efecto ergogénico, que suministra la sustancia, pasan una noche de sueño normal, que no se ve afectada porque ya en sí los deportistas duermen bien, pero al día siguiente rinden mejor. ¿Cuál es el mecanismo? Todavía no lo sabemos, pero pensamos que está asociado a este efecto antiinflamatorio. ¿Es esto algo que se puede extrapolar a muchas situaciones deportivas? Nosotros lo hemos hecho solamente con ejercicio intermitente. ¿Es algo que se va a poder asociar al uso no puntual, sino al uso a largo plazo, tomarla a diario? Pues es algo que habría que investigar,
sobre todo porque, como tú decías, a la hora de suministrar una hormona, puede ser que ya estemos generando interferencia con la propia producción endógena de la hormona. Esto no pasa con la cafeína porque, como decíamos, es un nutriente que no tiene ninguna función fisiológica específica, pero aquí en este caso estamos hablando de una hormona que ya sí que tiene funciones. Entonces, dentro de 15, 20 años, te animo a que me vuelvas a entrevistar otra vez y poder hablar en un contexto y sentirme libre, pero yo a día de hoy sería algo que estamos utilizando en investigación, pero que en la práctica diaria no recomendaría. Sí, antes de formarte la última pregunta, me gustaría señalar algo que enfatizar, algo que durante la entrevista has comentado varias veces. El entrenamiento es lo primero. Quiero decir, de nada sirve, o sea, que tenemos que quitar la idea a las personas que hacen ejercicio de que vamos a tener atajos. Es que no hay atajos ni en nutrición, ni en entrenamiento. Podemos utilizar estas sustancias para ayudarnos en muchos aspectos. Pueden estar más o menos justificadas, pero a mí hace lo que me da un poco de coraje es que nos fijamos solo en el efecto y pierdo la capacidad de mejorar el 80% de mi entrenamiento, que está siendo muy malo. Entonces, a veces, por querer saltarse y ser como muy intervencionista, yo te voy a dar omega 3, cafeína y no sé cuántas, pero vamos a analizar un poco que a lo mejor estás comiendo fatal. Claro, efectivamente. Y para nada, nosotros intentamos en las divisiones inferiores, que los padres demandan a veces, no, olvídate. O sea, vamos a educar al deportista. Igual que a las personas. O sea, tú tienes que comer, igual que tienes que descansar bien. De nada sirve que tú des todo tipo de ayudas halogénicas, por muy probados los efectos que tengan, si al final el deportista no descansa adecuadamente, ¿no? Pues nada, llegamos al final y tengo una pregunta aquí integradora de todos tus estudios. Decía tú, como en tu experiencia como investigador, tu larga experiencia, ya 20 años, yo recuerdo, me fastidia decirlo yo recuerdo, porque cuando digo yo recuerdo... Ya, pinta mal, ¿no? Pinta mal cuando digo yo recuerdo, no recuerdo. que cuando estuve presente en algunas de tus, no sé si en tu tesis doctoral o en las primeras exposiciones, me encantó además cómo lo hiciste. Entonces, pero tú ya tienes una perspectiva de pasado, eres muy activo y tienes perspectiva de futuro. Pero en tu opinión, la gran revolución de la personalización del rendimiento, del entrenamiento, va a estar en la genética, en la cronobiología, en la suplementación, en la utilización de la inteligencia artificial para ayuda de todos estos elementos. ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? Para si alguna de estas grandes pilares que hemos ido trabajando, la inteligencia artificial ha sido muy novedosa, ¿no? En el fondo, quizás nos va a hacer ordenar un poco las ideas, pero en tu experiencia, ¿cómo ves tú que va a ser un gran pilar que vaya a mejorar el rendimiento, que sigue mejorando de muchos deportistas? Es complejo. Yo creo que es más fácil a lo mejor descartar. Yo creo que la inteligencia artificial, con todas sus ventajas, creo que no va a producir un cambio porque básicamente se basa en recoger la información que ya está hecha y en integrarla. Y en el ámbito específicamente del entrenamiento, para mí, creo que los mejores entrenadores no son científicos y muchas veces tienen sus estrategias de entrenamiento y no las publican. Entonces yo creo que esa información que existe del entrenamiento y que no está disponible para la inteligencia artificial, pues va a hacer que esa herramienta para mí no produzca un cambio. Es verdad que a lo mejor puede organizar las ideas, puede hacer que nos ayude a individualizar más rápido, pero creo que no va a generar, al menos bajo mi punto de vista, un cambio importante. Decías también, por ejemplo, la gestión de los cronotipos y yo creo que el propio efecto de la sincronización biológica general, o sea, el hecho de que podamos rendir o por la mañana en algunos contextos o por la tarde es mayor que la propia diferencia interindividual. Y sobre todo en el ámbito del deporte, a veces es que nos asociamos a parámetros que están preestablecidos. Alguien puede llegar a un gestor de competiciones deportivas y decir, oye, creo que los deportistas
rendirían mejor en el horario de mañana. Y alguien dice, no, pero es que esto lo tenemos que retransmitir y esto hay que hacerlo por la tarde porque es cuando en realidad tenemos el cupo. Entonces, creo que ahí tampoco va a venir una revolución. Y el deportista tiene que entrenar, o para mí, tiene que entrenar en un horario parecido a cuando compite. De todos hablo, creo, más de interés. Me gustaría que fuera la genética. Yo tengo una línea de investigación importante en la genética y me gustaría que esta fuera la propia revolución, o sea, que pudiéramos obtener la capacidad de medir el genoma completo de una manera barata y que pudiéramos adaptar el entrenamiento, la nutrición o incluso la suplementación deportiva a la propia información genética del deportista. Pero, como te decía al principio, esto va muy lento porque hay cierto interés, pero bueno, a día de hoy sigue siendo una herramienta relativamente costosa de medir y sobre todo poder integrar la información de 20.000 genes se antoja muy complicado. Hay veces en investigaciones que son capaces de medir el genoma, pues muchas veces se identifica genes como que tienen un efecto sobre el rendimiento o sobre la probabilidad de lesión, pero que codifican proteínas que nada tienen que ver ni con el rendimiento ni con la lesión. Entonces, bueno, hay una barrera que hay que superar ahí, pero creo que el futuro está asociado a la individualización a partir de la genética. Pues bien, muchas gracias, Juan, profesor Juan del Pozo. Ha sido un placer compartir contigo. He aprendido mucho, como siempre que leo también tus artículos. Os recomiendo que leáis los trabajos que publica con su grupo. Y bueno, creo que hemos pasado unos cuantos minutos hablando de un tema muy actual. Nos ha aclarado muchos aspectos que, aunque la cafeína sigue siendo una de las ayudas energéticas más utilizadas, pues todavía existen dudas que creo que en esta entrevista han podido ser un poco disipadas o en algún caso han tenido la respuesta. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante.